Y seguimos con el especial del terror. Recuerden que esta semana estaré subiendo videos con temática de terror, así que hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de Macario. Todo inicia con este texto donde nos mencionan la importancia del Día de Muertos en México y el cómo el mexicano celebra este día festejando a la muerte y dándole un singular valor a la cultura de nuestro país. De ahí nos vamos con nuestro protagonista, Macario, un leñador que se ganaba la vida vendiendo leña, solo que su nivel de vida no era de lo mejor, llegando al punto de que tanto como él, su esposa e hijos padecieran carencia de comida. Pero bueno, de ahí nos vamos al jacal de Macario, donde ese día su esposa estaba ofrendando a sus difuntos, esto ya que era Día de Muertos. Ahí uno de sus hijos cuestionó a su madre sobre el por qué Don Ramiro ponía ofrendas con más comida, a lo que su madre le dijo que esto era porque Don Ramiro tenía el dinero suficiente para hacer esto. Ahí a la casa llegó Macario y minutos después su esposa le sirvió de comer a toda la familia, donde nos percatamos cómo los hijos de Macario en verdad tenían mucha hambre, haciendo que ellos acabaran todos los frijoles. De esto se dio cuenta Macario, quien decidió dejar la mesa junto a su plato, y al día siguiente toda la familia fue al pueblo, donde los hijos de Macario vieron cómo la ofrenda de Don Ramiro era bastante grande, haciendo que uno de ellos dijera que convenía estar muerto en vez de estar vivo. De ahí Macario iría a dejar un poco de leña a la panadería, mientras que su esposa fue a dejar ropa que había lavado a la casa de Don Ramiro. Ella ahí cobró y aparte pidió su calavera. Por su parte Macario fue con este sujeto, quien se dedicaba a vender velas, mismo que le dijo que la muerte podía llegar cuando uno menos lo esperara, y que básicamente cuando uno nacía traía la muerte pegada a él. Después de esto Macario fue a la panadería, donde dejaría la leña, pero ahí él vio como en el lugar estaban horneando unos guajolotes, y esto se debía ya que el horno de Don Ramiro se había descompuesto. Macario al ver dichos guajolotes quedó plasmado, ya que él durante toda su vida había sufrido de hambre. Esto dejó en shock a Macario por el resto del día, y ya durante la noche él tuvo un extraño sueño, donde vio como estas marionetas de calaveras estaban festejando comiendo guajolotes, mientras él movía estas. Esto hizo que Macario suplicara que no se acabaran la comida. En eso él despertó, y no solo él, sino de igual manera toda su familia. Ya al día siguiente su esposa, al ver que Macario no había comido nada, ella le preguntó el porqué de esto, y esto se debía a que Macario ya no comería nada, hasta que pudiese comerse un guajolote para él solo, ya que como lo dije, él siempre había sufrido de hambre durante toda su vida, y al ver los guajolotes de Don Ramiro, este ya no permitiría esto. De ahí Macario se iría a trabajar, pero antes de irse su esposa le ofreció su comida, misma que Macario rechazó. Esta comida se la comieron los hijos de Macario, y más tarde su esposa en la casa de Don Ramiro, después de que una de sus empleadas le regresara la ropa que había lavado, ella robó uno de los guajolotes de la casa para dárselo a su esposo. La esposa de Macario en su jacal escondió el pavo para después cocinárselo y dárselo a su esposo, y al día siguiente Macario estaba muy feliz por esto, así que él se llevó el guajolote con él al bosque donde se comería este. Pero ¿qué creen? En el bosque Macario se encontró con el diablo, representado por este charro, mismo que le dijo que le diera un pedazo de guajolote a cambio de sus espuelas, a lo que Macario se negó. El diablo intentó seducir a Macario, ofreciéndole monedas de oro a cambio de una pieza del guajolote, a lo que Macario se siguió negando, y como última oferta el diablo le ofreció ser dueño de todo el bosque, a lo que Macario de igual manera se negó. Esto hizo que el diablo se fuera del lugar, y por su parte Macario buscó otro lugar donde comer, pero él metros después se encontró con Dios, representado por este anciano, mismo que le pidió una pieza a Macario, pero Macario, como con el diablo, este se negó, ya que sabía que Dios hacía esto para saber si era capaz de hacerlo, no tanto porque necesitaba comer el guajolote. Esto hizo que el viejo se fuera, y de ahí Macario buscó otro lugar para comer, y cuando por fin este estaba a punto de comerse el pavo, a este se le apareció la muerte, representada por este hombre. Ahí Macario, al ver que el sujeto tenía hambre, decidió convidarle la mitad del pavo, y después de unos minutos la muerte cuestionó a Macario del por qué le había convidado a él, y esto básicamente fue ya que Macario sabía que cuando la muerte aparecía nadie la podía detener, y él solo quería comer su pavo antes de que la muerte se lo llevara, y dándole la mitad podía distraerlo. Y aparte, como lo dije, Macario vio que la muerte en verdad tenía hambre. Esto hizo que la muerte estuviera en deuda con Macario, así que le pagaría el favor. Ahí la muerte le dio un poco de agua que sacó de la tierra, de esa manera llenando la cantinflora de Macario, para después decirle que le daría un don. Dicho don consistía en que Macario podría salvar enfermos con la ayuda de esta agua, pero para esto él antes tenía que ver si la muerte estaba en los pies o en la cabecera del enfermo. Si estaba en los pies el enfermo tenía salvación, pero si estaba en la cabecera el enfermo ya no sanaría. Macario no estaba muy convencido de esto, pero ahí la muerte le dijo que ese día le daría una señal para que creyera esto. Pero antes la muerte le advirtió que debía de cuidar muy bien el agua, ya que no le daría
daría más, y para salvar a los enfermos que tenían salvación solo tenía que darle una gota de esta agua. Mientras tanto, en la casa de Macario, uno de sus hijos había caído a un pozo de agua y ese estaba en su lecho de muerte, pero no se preocupen que al lugar llegó Macario, quien supo que esa era la señal que la muerte le había dicho. Ahí Macario pidió que lo dejaran solo y ahí él vio cómo la muerte estaba en los pies de su hijo, haciendo que Macario le diera del agua. Esto hizo que el hijo de Macario recuperara la conciencia. Toda esta noticia rápido se esparció por todo el pueblo, ya que ahora la gente del lugar creía que Macario era un curandero, desde la empleada de Don Ramiro hasta el dueño de la panadería. De ahí conocemos a Don Ramiro, quien estaba en la iglesia, ya que su esposa estaba muy enferma. Él ahí de alguna manera se enteró que Macario era un curandero, así que él más tarde fue a su jacal para pedirle de su ayuda. Y ya en la casa de Don Ramiro, Macario pidió quedarse a solas con su mujer para saber si la muerte le daba otra oportunidad de vivir. Ahí la muerte se colocó en los pies de la mujer, haciendo que Macario le dijera a Don Ramiro que su esposa sí tenía salvación. Esto hizo que Macario le cobrara 100 onzas de oro a Don Ramiro para salvar la vida de su mujer, a lo que él, queriendo o no, aceptó. Así que ahí Macario le dio un poco del agua sanadora, haciendo que la mujer reaccionara. Al final Macario solo le cobró 10 onzas a Don Ramiro, ya que él no quería que fuera su enemigo. Pero esto hizo que él hablara a todos sus amigos enfermos para que Macario los ayudara y recibiera algo de dinero a cambio. Y después de esto, él y toda su familia cenaron guajolote. Volviendo con Don Ramiro, a él ese día lo fue a ver uno de sus amigos para que Macario sanara a su padre. Macario hizo esto y a partir de aquí inició la relación entre Macario y Don Ramiro, quien le puso hasta un consultorio para que pudiera trabajar. Pero todo esto no le agradó mucho al médico del pueblo, ya que creía que Macario era una clase de brujo, puesto que él incluso sabía quién moriría y quién no. Pero en contraparte de esto, a Macario le empezó a ir de maravilla, ya que ahora él vivía en el pueblo, nunca le faltaba la comida y su casa tenía muebles bastante decentes. Ya con todo esto, la mujer de Macario no se sentía muy bien, ya que creía que todo esto le podría causar problemas. Mientras tanto, el médico se reunió con las autoridades eclesiásticas de la iglesia para contarles todo lo que hacía Macario, pero había un pequeño problema, ya que arrestar a Macario no sería tan fácil, puesto que toda la gente lo quería, ya que curaba a ricos y a pobres. Por su parte, Macario ese día dejó resguardadas todas sus botellas de agua sanadora, y aparte le dio a una de su mujer, pero esto fue en vano, ya que Macario fue arrestado, y las autoridades eclesiásticas se metieron a su casa, donde rompieron todas las botellas de agua. Por su parte, Macario fue juzgado ante un tribunal, donde le darían pena de muerte si él estaba mintiendo sobre su don de curar. Así que ahí las autoridades pondrían a prueba a Macario, donde tenía que adivinar quién de un grupo de presos moriría. Ahí las autoridades pusieron a un verdugo que estaba totalmente sano, y entre ellos estaba un hombre que había sido condenado a muerte. Ya con los presos, Macario vio cómo la muerte le dijo quién viviría y quién no, y para la sorpresa de todos, el verdugo que estaba relativamente sano moriría, mientras que el hombre que había sido condenado se salvaría. Los guardias al oír esto creyeron que Macario los estaba vacilando, pero ahí ellos vieron cómo el verdugo perdió la vida, mientras que al condenado le llegó una carta donde se decía que este ya no sería ejecutado. Esto dejó sorprendido a todos, y mientras tanto en la casa del virrey su esposa le dijo que debían de traer a Macario a su casa, ya que su hijo estaba muy enfermo. Al inicio el virrey se negó a esto, pero ahí su mujer de alguna manera lo convenció, pero Macario ya no podía hacer nada, ya que no tenía nada de su agua sanadora. Pero no se preocupen, que ahí lo fue a ver su mujer, misma que llevaba con ella el último frasco de agua. Minutos después, Macario fue llevado a la casa del virrey, donde este tenía que salvar a su hijo, y tenía que hacer esto para que se le perdonara la vida, y si no lo hacía, este sería ejecutado. Ahí Macario, en la habitación del hijo del virrey, esperaría la respuesta de la muerte, quien al parecer se llevaría pronto a su hijo. Macario se negó a esto, ya que dependía de él, pero la muerte ya no pudo hacer nada. Esto hizo que Macario se escapara del lugar, de esa manera llegando hasta la cueva de la muerte, donde yacían miles de velas. La muerte ahí le explicó que estas velas eran las luces de cada una de las almas de la tierra, y cuando esta se apagaba, la vida de la persona correspondiente a la vela terminaba. Ahí la muerte le enseñó la vela del hijo del virrey, misma que fue apagada, y seguido de esto, él le mostró su vela a Macario, misma que estaba a punto de apagarse. Macario al ver esto tomó su vela y se echó a correr, mientras que la muerte le gritó por su nombre, y de ahí vemos como en realidad todo esto no había sucedido, ya que la esposa de Macario lo andaba buscando. Esto el día que Macario se comería su guajolote solo. Ahí su mujer dio con él, quien al verlo pensó que estaba dormido, pero ¿qué creen? Macario para este punto ya no tenía
la vida. Ahí la esposa de Macario solo vio como el guajolote estaba partido en dos y una de las mitades estaba sin tocar. Y con este plano termina esta película. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera. Y eso sería todo en parte, amigo o amiga que me ve. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Pum!